La batería. Son los compas del pueblo esos. Sí. Saludos a Panchito Cabina, que es el vocalista. Bueno, que fue el que grabó esa canción. Hay que agarrar un tamborcito, ¿no? Para agarrar bien el paso del fariseo. Sí, claro que sí. ¿Dónde aprenderían los del fariseo? Pues viene Antes tenían en la escuela del 2X, en el Cuauhtémoc, en la cancha 4, en la 14. Esto viene ya, yo creo, los matachines, o sea, sí. Ya, sí, el pasito que hacen ahí, el zapateo. Por cierto, que ahorita vamos a hablar de que nos sale de los metederos a Alejandra. Don Alejandra debe saber dónde aparecen, dónde aprenden el pasito del fariseo. Buen día, dice, quisiera saber la verdadera historia de Villaceres. Al Kiki Vega, oiga, búsquelo ahí en el Facebook, Kiki Vega. Él le escribe mucho sucedido en Villaceres. También tengo un servidor de cabecera, acuérdate. Sí, también. Aquí tenemos es más de una vez que entramos con... ¿Qué te parece? Con el maestro Ismael Valencia. Que y además salvamos al Chore de los otros saludos que le envía Lupita Moreno. Tú no tienes ninguna Lupita Moreno que te mande saludos. No. Todo bien y en paz. En la red social hay muchas chicas refieren, maestro. Sí, qué bonita su voz, sí. Sí, me gusta más en la radio. Excelente, sí. No, cuando lo ven a uno ya se desilusionan, ¿verdad? La mente viaja, ya no se echa con pitayón, como Dios mirador. Lo ven y salen corriendo. Maestro, ¿qué nos traes ahora? Fíjate que, bueno, como ustedes saben, esta semana nadie de nosotros salió, nadie del equipo, ya de que caímos en las garras de aquí del maestro de la radio, pues ya no nos deja salir la Semana Santa, sí. Pero eso no significa que ya no hayamos salido alguna vez, y digo porque recuerdo hace 34 años que hicimos un viaje por el río de Sonora, con el fin de hacer un levantamiento tecnológico de ciencia aplicada, tecnología aplicada en algunas regiones, la región serrana sobre todo de Sonora. En aquel entonces, recuerdo, íbamos con Roberto Jiménez Ornelas y Agustín González a hacer el recorrido, y fue muy interesante porque vive muy de cerca con la gente, y en aquella época, en 1984, todavía había mucho de la tecnología aplicada de finales del siglo XIX y parte del XX instalada, pues todavía se conservaba mucho de los equipos y demás. Posteriormente he hecho recorrido de nueva cuenta y pues muy poco de eso queda. Pero bueno, esto no es más que un pretexto, un preámbulo para platicar de otra cosa. La molienda de caña de Ures exactamente, y los molinos el molinote de Babiácora. Los molinos harineros. Mucho de la tecnología de las minas también, de los equipos instalados por allá en esas épocas. Hasta hace poco quitaron el famoso malacate que estaba en pilares de Nacosari, lo quitaron, que era por donde entraban los trabajadores a las profundidades de la mina, ¿no? Y ya lo quitaron todo eso. Es una lástima porque de alguna manera era un atractivo que tenían los pueblos. Los molinos harineros, algunos de ellos todavía mantienen el equipo, las instalaciones. En el Ures es un caso, en Arizpe también. La carroza de Ures. Exacto, ahí en el Museo de Ures, ¿no? Que es interesante que cuando vayan por allá, quienes no lo conocen, pues háganse un tiempecito para entrar y conocer ese museo. Es verdaderamente interesante, muy hecho en los recursos y en las posibilidades que tiene la población de Ures y la gente que lo levantó. Pero esa es una vueltecita, va a ser interesante. Pero mira, lo que quería hablarte es, aprovechando lo que es el pretexto del periodo vacacional, es ¿a dónde van nuestros empresarios? ¿O a dónde han ido? ¿Con qué fines han buscado ir de vacaciones? Durante periodos como Semana Santa, pero también en los famosos veranos, ¿no? Que son los más atractivos, donde salen algunos buscando huir del verano de Hermosillo. Aquellos empresarios que podían hacerlo, no todos los empresarios lo podían hacer. En el presente, ¿a dónde irán los empresarios de vacaciones? Pues depende de la chequera, ¿no, Chori? Pues sí, depende de la cosa esa. Yo tengo un amigo que un día le dijo, a ver, ¿cuándo me llevas a la nieve? Le dijo a Javier Gándara. Y Javier Gándara, ¿sí? Yo creo que le va a dar al Dairy Queen, que es él también, la empresa esa, pues, de los hijos ¿sí? de Javier Gándara. No, vete pues, ahora te voy a llevar, lo subió al avión, se lo llevó a Alaska. ¿De veras? Pues sí. No, pues depende. Huyendo del verano, donde hay billete, no hay en las zonas altas, distancia. A las zonas altas, a los parques temáticos o los parques, digamos, naturales de Estados Unidos.
también por allá a Europa van mucho a darse muchos de ellos van a Europa tratando de regresar a sus madres patrias, o iban, ¿no? Iban al menos en la época a la cual me voy a referir. Pero también había otra forma y una tensión de irse de vacaciones. Se iban mucho a Estados Unidos, pues se iban a Los Ángeles, a San Diego, a San Francisco. Pero por ahí hubo una época, en 1908, que los empresarios de Hermosillo, Lucas Rodríguez, José y su hermano Ernesto Camus, se iban a Hot Spring. Según esto se iban con el propósito de darse baños de aguas termales con los cuales aliviar problemas de salud que tenían que ver con reumatismo y esas cosas. Creo que hasta cierto punto era una forma de llamar la atención o de justificarse sus recorridos, de bromear entre ellos en cuanto a la salud entre sus amigos. Pero se ponían de acuerdo y hacían sus recorridos, sobre todo en la región de Cananea, en los negocios. Luego se iban también a San Luis, Missouri, y a Hot Spring, iban a darse sus baños de aguas termales, siempre bromeando en cuanto a algunas situaciones de salud. Y lo curioso es cómo se tenía confianza en la idea de que los médicos sugirieran que tanta cantidad de baños termales iban a permitir la recuperación de ciertos problemas de salud, ¿verdad? No era impotencia. No, para nada, no. Pero sí, es curioso que entre las bromas es que se hacían alusiones a problemas alusión a tipos de enfermedades de tipo sexual, pero eran bromas, ¿no? Sí, acá también en la región del río de Sonora están las aguas termales que las primeras pilas y la primera casa que se hace para darle formalidad o más bien un punto de referencia a las aguas termales de Aconchi, no es de San Felipe de Jesús, pertenecen al municipio de San Felipe de Jesús, aunque se llaman, se pelean, ¿no? Se pelean entre, me parece que es Huepac, ¿no? Huepac. Total que son de San Felipe de Jesús, pues, para que no haya pleito ahí, de acuerdo con el mapa de distribución de municipios, de pequeños municipios de la región del río. Pero el que haya sido un médico, el que se sentó ahí y vivió durante muchos años y llevaba a sus pacientes a las aguas termales, prestigió el lugar como para decir que son medicinales, pero si no hay una rutina o una secuencia, un hábito, ¿no? Una secuencia así al tratamiento, pues no se logra el objetivo. No es más que simplemente irse a bañar con agua caliente. Sí, fíjate que precisamente en estos días de Semana Santa este lugar se sobrepuebla, sí. Lo que tal vez no fue en todo el resto del año, en 2 o 3 días. Es una cosa increíble la cantidad de gente que llega. Aunque aquí pues ya han pasado otras cosas, ya es otra situación. Recuerdo que en este viaje al cual hacía alusión, y es la relación con lo que estoy hablando, pues llegamos a Aguacaliente, nos pernotamos ese día ahí, pero lo curioso es que en la madrugada abren las compuertas porque las pilas se exceden la cantidad de agua. Entonces al abrirla, pues se vino la corriente y nosotros estábamos precisamente sobre la caída, ¿no? Uh-huh. Y obviamente metidos en nuestros sacos de dormir, pero pues ya sabes cómo duerme uno y tuvimos que salir corriendo en esas condiciones, ¿no? Pues así como tú ibas a ver la historia, platicaba ayer con un maestro de Bavispe, es un poco más arriba hacia la sierra, y allá él es maestro del CECITES, me platicaba, y muy interesado en tratar de hacerle propuestas al pueblo, de qué manera pueden seguir conservándonos las cuestiones históricas para que nos regocijemos durante la temporada de Navidad, la temporada de Semana Santa. Y Navidad también, que son fechas en las que concurren muchos a recogerse con su historia, pero es una desolación aquello, no hay un avance significativo en ocupación o en generación de riqueza. La forma tradicional y convencional de la explotación de la tierra no es mucho lo que se ha avanzado, y hasta ahora lo único que ven como con mucha posibilidad es el nogal,
que hay ya sembrado ahí en Babiácora, que hay sembrado más arriba ya en el rancho de Padres, pero que ilegalmente, pues porque no son tierras destinadas a la agricultura, son tierras dedicadas a la ganadería, que no hay la suficiente agua para explotarla. Yo creo que debe de hacerse algo, programas, planes. Yo recuerdo el gobierno de Carrillo, incluso el gobierno de Samuel Ocaña, que insistían en desarrollar la zona. Por eso surge la Universidad de la Sierra en el periodo administrativo de Samuel Ocaña, y también las exposiciones ganaderas que realizaba en Moctezuma y en algunos otros puntos, llevando la tecnología del CIPES, inyectándole mucho al CIPES para que aquello se transformara. Se ha logrado mucho, sí, ya están los cintillos de la cacería, ya está la apicultura, y ya están otras explotaciones, las rentas de casas en los ranchos, la renta de ranchos, porque he sabido de las organizaciones de tours en las escuelas, y se los llevan ya a ranchos que son destinados a rentar los galerones de los trabajadores, pues se los rentan para que vayan, de ahí se hospeden los estudiantes en el lugar campirano. Un turismo que tiene que ver con la naturaleza, con el gozo por la naturaleza, por el conocimiento de los pueblos. Lugares como esta zona del Alto Río Yaqui, que es donde se encuentra ubicado Bavispe, pues era un lugar amurallado en un momento. Las crónicas de viajeros del siglo XIX, todavía parte del XX, hablan de un pueblo amurallado, sobre todo por la cuestión apache. Es decir, hay tanto que la historia puede y el turismo pueden dar en el sentido de que los pueblos tienen en sí mismos una cantidad de elementos que pueden recrear y vender a los visitantes, pueden ofrecer, que no sea inversión, que no sea fantasía, ¿no? Porque los cazadores, sobre todo, sin raspar mueble contigo, son muy mentirosos, pues. ¿Los cazadores de cuáles? Los cazadores dedicados a la cacería. Sí. Son muy creativos para decir mentiras. Y en los pueblos se inventan también fantasías, hay leyendas, pero muertos. Pero debe existir lo que tú haces. Una documentación en la historia. Exacto. Sí. Y mucha hay, la verdad. Y sobre y basta con mentirillas. Sobre y basta con tener esa información de estas épocas para poder ofrecer algo distinto por parte de las comunidades. Creo que los presidentes municipales, ahí el esfuerzo debe ir dirigido a que sean los mismos habitantes los que tengan el impulso para ir desarrollando estas propuestas, y bueno, los distintos gobiernos que también apoyen, los empresarios que busquen invertir también, pero sobre todo que esto se convierta en una fuente de ingreso y de empleo para la misma población, que se autoemplee en ese sentido. Lleva tiempo, pero pues más tiempo ha pasado sin que se haya hecho nada, ¿no? Ya veíamos por ahí, leíamos, yo creo que debe de pegársele una refrescada, un almanaque realizada hace varios años, y en el cual viene resumida una pequeña historia de cada uno de los 72 municipios de Sonora. Es una edición del gobierno del estado, que bien vale la pena que le peguen una esculcada, una buscada, una reimpresión a ese pequeño librito, muy fácil de leer, y yo estoy seguro de que va a tener la aceptación, pues, que en la nueva generación, sobre todo desconocedora totalmente. Si tiene sus orígenes en algún pueblo de la sierra y no sabe nada de la historia, qué bueno sería que recuerde. Pues mira, desde aquí, desde esta cabina, un poco el compromiso lo adquirimos para apoyar a los municipios, hablar de vez en cuando de alguno de los municipios, o ir hablando de todos, pero en orden, y tratar de hacer una historia mínima en este programa para darle esa posibilidad de que la gente se motive también a visitarlos, ¿no? Creo que podemos, desde esta parte social que puede ofrecer el programa, pues con todo gusto, y sobre todo el programa de historia de la Universidad de Sonora. Bueno, a través del internet, ¿qué te parece si a través del Facebook, WhatsApp, sí, todos los es que nos digan a ver de dónde quieren que se hable? Y una vez le damos la tarea aquí al maestro Ismael Valencia para que se vaya a chambear, pues, y luego que les traiga como manjar y que nos reciban los presidentes municipales para hacer bien el trabajo, ¿no? También.
con tortillas grandes. Pues un quesito ahí, Sí, pues. no te digo, Pues ¿cómo, pues? Y que raste para acá. Que chingue el sartén, pues. Vamos al corte. Arriba la, ¿cómo se llama arriba la producción? ¿Qué Sí, cosa? alcanza para todo. ¿Cómo me acuerdo cuando agarran un gobernante ahí?